España es el tercer país de la Unión Europea con más divorcios en la última década, sin embargo donde los matrimonios duran más tiempo, un promedio de 13 años y 8 meses. Eso sí, ya lo ven ustedes, septiembre es el mes con mayor número de divorcios. Hablando de divorcio, dondivorcio.com. En cualquier tipo de matrimonio, cuando te casas, todo es brindis y mucho amor. Hasta que llega el momento del divorcio y surgen todas las dudas. Necesitarás aclarar qué pasará con tu casa, tus niños y, por qué no, tu mascota. La solución más económica y evitando hasta ir a juicio es dondivorcio.com. Llama o entra en la web. Y de allí tenemos a uno de sus profesionales con nosotros hoy. Juan Pedro Rojano, muy buenas tardes, noches, porque las 9 todavía es una hora difícil, pero buenas noches ya. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Luis. Bueno, Juan Pedro, ¿qué tal en general la semana? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, un poco liado porque efectivamente la reincorporación, la primera semana de septiembre, que para nosotros comienza el año judicial, es un poco ajetreada, pero puesta en marcha de las máquinas para poder dar los mejores servicios a nuestros clientes. Hoy en la tertulia, Juan Pedro, vamos a empezar contigo porque, bueno, teniendo además esa marca dondivorcio.com, que es un poco, bueno, una forma también rápida, cómoda, intentando que sea lo más amistosa posible para llegar a ese acuerdo del final de una relación, que no es otra cosa que el divorcio, no debería de ser otra cosa el divorcio, ¿no? Pero ¿es el mes de septiembre clave por eso, por el tema de las vacaciones que dan más tiempo a una discusión posible o a charlar? ¿O simplemente porque agosto es un mes donde a nivel, bueno, de todo, está todo parado administrativamente, los abogados también descansan y hay que esperar a septiembre para tomar decisiones? Yo creo que se junta un poco todo, ¿no, Juan Pedro? Efectivamente, Luis. El mes de septiembre aglutina todos esos condicionantes que tú acabas de referir. Primero, que se convive más en la familia, con lo cual se agudizan los problemas que existan, se tienen a los hijos, se producen más gastos, se produce más convivencia y efectivamente el año judicial termina en julio y el mes de agosto es inhábil judicialmente, y si no consiguen conciliar los conflictos que arrastraban y que se puedan agudizar en agosto, pues probablemente septiembre sea un mes en el que replantearse si la situación de convivencia, la situación de familia es viable o no, y así sucede, estadísticamente está demostrado que así sucede. ¿Hay cada vez más divorcios amistosos o el tema del divorcio se complica cada vez más? El divorcio, el trámite realmente es sencillo, lo complicamos las personas, porque realmente los intereses en un divorcio se agudizan, se polarizan las posturas y no se tiene en cuenta siempre el interés superior del menor. Obviamente los padres, yo les recomiendo que cuando hay una situación de crisis, una situación de problemas en la convivencia, se acuda a un mediador, nosotros tenemos Rojano Vera Abogados, tenemos psicólogos y tenemos abogados expertos en familia, para intentar reconducir la situación si es posible, y si no, hacer el tránsito a una disolución del matrimonio de una forma lo menos agresiva y lo menos traumática posible. Si bien es verdad que tenemos la línea de dondivorcio.com como línea low cost para cuando efectivamente las personas lo tienen muy claro, el cómo y el por qué, y no tienen nada que discutir. Entonces, para eso existen líneas de disolución del matrimonio que efectivamente son muy económicas, muy eficientes y muy rápidas. Pero normalmente siempre en la familia media suele haber algún piso, un hijo, 2 hijos, que es la media de la estadística de los españoles, 1 o 2 hijos, y eso requiere de ponerse de acuerdo en muchas cosas. O incluso mascota, que también. Exactamente, las mascotas también están entrando muy a tener en cuenta a la hora de la disolución del matrimonio. Yo creo que todo eso debe ser valorado por las partes a través de un equipo profesional adecuado, y antes de agudizar los conflictos, las peleas y que se haga que se haga muy intestinal la situación. Me ha dicho, yo la verdad es que lo felicito porque claro, yo he pasado por 2 divorcios en mi vida y creo siempre de que si hubieran habido un equipo de mediadores, a lo mejor la cosa hubiera ido de otra forma.
Claro, yo no te lo iba a decir directamente, pero ya que lo has dicho tú, Rafa, tú que lo has vivido en tu propia carne, Sí. es cierto lo que decía Juan Pedro, de que quizás a veces ponemos un parche antes de intentar solucionarlo, la pareja en sí cree que yo tengo, ¿no? Yo toma la justicia por su mano y al final lo perjudica yo más, además ¿no? he sido víctima de una falsa denuncia de malos tratos, precisamente auspiciado por el abogado de la otra parte, en el que dijo que con una denuncia falsa, una denuncia por malos tratos, pues tendría preferencia en el tema de quedarse con el piso. Luego, pues ante el fiscal, pues se vio que eso no era así. Precisamente por eso valoro tanto los trabajos de grandes profesionales, que detrás de ellos tienen que haber grandes personas. Lo que no puede ser es que ganar por ganar, pues decir cualquier cosa. Y la verdad es que vosotros sois un gabinete chapó para este tema. Ya empezando con que queréis mediar para que intentar resolver el conflicto, ya te dice mucho de gabinete de abogados, cuando normalmente o muchas veces no es así. Sí, porque se busca la otra parte que Sí, es mucho más rentable. Se busca el hacer daño, económicamente. el buscar algún tipo de venganza, el buscar algún tipo de coacción Sí, para, o el alargar sacar a rédito. veces Efectivamente. innecesariamente, ¿no? Sí. Juan Pedro, fíjate, nos lo ha puesto también en bandeja, ¿no? Rafa, la otra cara de la moneda, ¿no? Ante una triste realidad que condenamos siempre, como es la violencia de género, porque por desgracia aumenta el número y en las últimas semanas hemos conocido nuevas víctimas. Sí que es cierto que luego también hay denuncia falsa, y que en esos casos, tanto denuncias que son ciertas como falsas, es un punto más a tener en cuenta a la hora de un divorcio. Es decir, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si nos vamos unos años atrás, no se tenían tanto en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Pero ahora, tanto para la custodia de los niños como para ciertas cosas, hay que andarse con cuidado, ¿no, Juan Pedro, con todo este tema, ¿no? Yo agradezco a Rafa la valoración que ha hecho de mi equipo profesional. Nosotros entendemos que la ética debe ser nuestra tarjeta de visita. Claro. Nosotros siempre le decimos a los clientes que la felicidad absoluta no anida en la casa de ningún vecino, y que la gloria no vive en su casa siquiera. Es decir, que lo perfecto no existe. Si existen verdaderos intereses superiores, que son el bien superior de los hijos, y existen posturas reconciliables, y hay voluntad, una voluntad mínima por las partes para reconducirlo, yo les animo a que se pongan en nuestras manos, porque sí es verdad que nosotros luchamos por la unidad de la familia, en la medida de lo posible. Nosotros creemos que el divorcio es una institución necesaria, porque obviamente nadie debe de tener una situación de convivencia imposible, que le va a dar mucha infelicidad, pero desde luego hay situaciones que son perfectamente reconducibles, y para eso nosotros brindamos nuestro apoyo y nuestro servicio. También es verdad que hay mucha violencia de género. Desgraciadamente es una situación real, pero tan real como eso es la cantidad de denuncias falsas que se hacen, y muchas veces es verdad que auspiciadas por intereses mal llevados por profesionales que no siempre tienen la mejor fe ni utilizan los mejores criterios. Yo siempre animo a contactar con magníficos profesionales, no solo en Rojano Vera Abogados, en muchos despachos hay magníficos profesionales que deben de anteponer como patrón principal el interés superior de los hijos, y desde luego en el bien superior de los hijos nunca entra utilizar el recurso de la denuncia falsa para hacerse con mejor tajada en una liquidación de bienes, ni en una cuestión de derecho de familia tan importante como es la custodia de los menores. Me gustaría preguntaros, bueno, algunos nos dirán que faltan mujeres aquí en la tertulia, cierto es también, es verdad, pero aquí hablamos desde un pensamiento igualitario, así que independientemente de que seamos hombres los que estamos aquí sentados, que muchas veces el que haya más mujeres no es sinónimo de que en la cabeza de todos esté el feminismo por bandera. Preguntaros brevemente a ambos si creéis que, esto ya es una opinión personal más que profesional, ¿no? Pero ustedes pueden opinar en redes sociales. ¿Hay que pensar durante el matrimonio en dejar las cosas bien atadas por si llega el divorcio? O a veces eso de que te digan, ¿cómo vas a pensar en divorciarte si te acabas de casar? Nosotros recomendamos... Es una situación difícil. Es una situación difícil decirle a tu pareja cuando te vas a casar, vamos a hacer un acuerdo prematrimonial. Yo lo recomiendo siempre, porque... Pueden pasar muchas cosas.
en el transcurso de la vida la estadística demuestra que la mayoría de los matrimonios tienen una duración media de 15 años. O sea, nos casamos con la vocación de que sea para toda la vida, pero realmente no siempre lo es. Entonces siempre hay que consensuar antes de que los intereses se polaricen y se lleven a los extremos. Cuando está la situación mejor, que nunca es mejor que antes de casarse, pues el llegar a un acuerdo de cómo sería un posible divorcio, es decir, cómo atribuiríamos los bienes, qué régimen económico queremos empezar, que en España por defecto es el de gananciales, pero se pueden utilizar otros sistemas económicos. ¿Cuál sería la participación de uno u otro en caso de que sea una de las dos partes o las dos partes empresarios? ¿Quién sería más recomendable que tuviese la guardia y custodia y bajo qué condiciones? Hay un sinfín de posibilidades de regular esa situación que va a vincular posteriormente una posible sentencia si se hace un acuerdo prematrimonial. ¿Ese acuerdo prevalece sobre...? Ese acuerdo vincula. Vincula. Hay circunstancias que pueden matizarlos o incluso dejarlos sin validez. Vale. Circunstancias que se como las que hemos tratado anteriormente, por ejemplo. Efectivamente, si hay si en el acuerdo se dice que se va a dejar la guardia y custodia de los menores suponte al marido, y el marido es una persona violenta, claro, acreditada mediante sentencia, obviamente no procede. Como si se establece que la guardia y custodia la vaya a desempeñar la mujer porque el marido tiene muy poco tiempo porque es empresario y ella dispone de más dedicación a la familia. Y pero luego cambia la realidad social por completo. Pero si luego eso no sucede, claro, o esta señora adolece de algunos vicios o patologías que le impidan haber desempeñado durante un transcurso de tiempo esas atribuciones que tenía asignadas, pues pueden distorsionar el acuerdo. Pero siempre existe una vinculación previa. Bien. Si las circunstancias no se modifican sustancialmente respecto de lo que se había previsto. Voy a preguntarle, perdón, a Rafa lo mismo. Si él cree, a ver cuál es su opinión. Y ahora retomamos. Juan Pedro, ¿hay que tomar esas decisiones en el momento prematrimonial o durante el matrimonio, en esos momentos en los que todo es color de rosa? Yo bajo mi experiencia, he tenido se podría decir, 3 matrimonios. Culpa. Claro, yo he tenido, como quien dice, 3 matrimonios, ahora estoy viviendo el cuarto y el más feliz de todos. En el primero pues fui un inocente en el que no pensó en nada de lo que podría pasar después. En el segundo me puse un poquito de las pilas y en el tercero, que fue además cuando vino la denuncia falsa y todo, pues la verdad es que sí tomé precauciones desde el primer momento. Porque... Y aún así siempre se tropieza la misma vida. Sí, es verdad. Lo que pasa es que es verdad que cuando te pasa una vez y se rompe, ya sabes que no tiene por qué ser para toda la vida. Ese es un deseo, pero es casi utópico, por lo menos en mi caso así ha sido. Y sí. Hay que ser un poco realista. Hay que ser un poquito realista y un poquito precavido, porque si no al final pues te puedes ver sin absolutamente nada. Hablo en el caso normalmente de muchos de los hombres y amigos que he conocido, ¿no? Lo que me pasó a mí la primera vez, me quedé en la calle. Hay que decir que Rafa, bueno, está aquí porque es contratista del programa, no por el número de veces que se haya divorciado, que alguno. Va por experto en divorcios, ¿no? Puedes meterlo en el gabinete de asesor, Rafa, sin problema, Juan Pedro. Rafa, para ir tomándonos, llegando un poquito al final, ¿no? Y además este tema da para mucho. Y ustedes además pueden preguntar si quieren en redes sociales y retomar en otros programas, ¿no? ¿Qué es lo más difícil y lo más fácil a la hora de divorciarse, o por lo menos para ti en lo personal? Y ahora le preguntaré a Juan Pedro como profesional, ¿qué es lo más difícil y lo más fácil de llevar en estos casos? Fácil no había absolutamente nada, todo era tremendamente difícil. En tu caso. Sí, tanto como si te han dejado como si dejas. Porque estás reconociendo de algún modo un fracaso en una empresa que tú has hecho en esta vida, es emprender algo en común. El amor, en este caso. Sí, en este caso, y hay un fracaso. Entonces tienes que pasar un duelo de fracaso, de decir, bueno, me he equivocado, entonar un mea culpa e intentar reponerte. Y intentar hacerlo lo antes posible, porque la vida continúa y es muy bonita. Juan Pedro, ¿qué es lo más fácil y lo más difícil como profesional cuando te encuentras tantos casos de divorcio? Lo más fácil debe ser elegir bien los profesionales. Eso debe ser lo más fácil, porque hoy día, a través de Internet y por todas las personas que conocemos, que vivimos en una sociedad muy interconectada, elegir buenos profesionales debe ser fácil y debéis hacerlo. Buenos profesionales no quiere decir los más caros.
quiere decir los más avezados, los más acostumbrados a este tipo de conflictos. Lo más difícil es conciliar las posturas, porque las razones vienen muy cargadas de emociones. Es decir, se produce una situación de confusión y es difícil conciliar. Y además, Juan Pedro, perdona, pero te habrá ocurrido en casos, porque yo por un familiar también lo sé, que cuando llegan al abogado, ¿no? Al principio lo que llegan, es bueno que tengan un psicólogo, ¿no? en el equipo, pero lo primero que quieren contar es el dolor, ese dolor que tienen, es como hay que hacerle pagar al otro por ese dolor y hay que apartar lo emocional, lo que es parte de un desamor, y lo que luego es pues lo que va a ser tu marco, ¿no? El marco vital de aquí a futuros años, ¿no? Especialmente cuando hay hijos. Claro. Cuando hay hijos hay que decirle a los progenitores, tanto al padre como a la madre, si vienen los dos al despacho y es difícil hablar con los dos a la vez, pues darles citas por separados y decirle, tengas los problemas que tengas con la madre, esos problemas se van a ir atenuando con el paso del tiempo. Pero lo que no podéis es hacer partícipes a los hijos de esa situación de conflicto, porque ellos pueden internalizar una sensación de culpa, se van a sentir mal y vais a generarle un conflicto de lealtades, obligarla a posicionarse, problemas emocionales que van a afectar a los hijos en su desarrollo personal y también en su desarrollo académico. Claro. Muchas veces los hijos bajan de calificaciones y tienen problemas incluso sociales por los conflictos de los padres. Hay que ser muy maduros a la hora de canalizar esas emociones. Por eso yo te decía que las razones que cada uno tiene van cargadas de muchas emociones, y por eso es muy importante. Este es el derecho de todas las ramas del derecho. Esta es la rama donde más psicología hay que tener y donde más hay que dejar hablar y donde más hay que moderar, porque cuando se trata de un conflicto laboral o cuando se trata de un conflicto de una deuda o de cualquier otra naturaleza, las cargas emocionales son muy inferiores y son mucho más fáciles de llevar. En este caso es fundamental que elijan unos buenos profesionales que les ayuden a atenuar la situación de conflicto. Es importante todo lo que estamos hablando, porque en definitiva, bueno, si usted nos está viendo y le está sirviendo de ayuda, pues bueno, pues también hacemos servicio público de esta forma, ¿no? Esperemos que no le haga falta, pero bueno, si es para terminar y llegar a un acuerdo, yo creo que también es lo importante, ¿no? Es decir, a veces es bueno también eso, ¿no? Es decir, es el momento del divorcio y hay que tomar esa decisión. El alargar una agonía, el aguantar, como yo decía antes, pues lleva a luego tener que tratar otras cosas en los tribunales, por desgracia, y no tratar lo que simplemente es un divorcio, ¿no? Y en el caso de los menores, ¿no? Yo creo que eso es otra cosa que podemos dejar para otro día, ¿no? El hablar de la situación de los menores, cómo queda, qué cosas se pueden acordar, qué cosas no se pueden acordar. Yo voy a hacerte una pregunta, Juan Pedro, y vamos a ser breve porque me quedan muy pocos minutos. Quizás la pregunta pueda ser un poco polémica, pero me gusta preguntarlo porque está en la calle, ¿no? Y se habla, ¿no? ¿Hay una legislación ante el divorcio que beneficia más a la mujer que al hombre? Es polémica. Es polémica, pero te pregunto como profesional. La legislación habría que diferenciar si se trata del derecho de familia o se trata del tema de violencia de género. Yo digo del derecho de familia. El tema de violencia de género, por supuesto, la violencia de género es que, por lo menos para quien os pregunta, no se concibe de otra manera que no sea violencia a la mujer. Sí, otra cosa ya es la violencia doméstica. Pero hay imbricaciones, obviamente, que cuando hay una denuncia y se procede con ella, el procedimiento de familia se lleva a través del juzgado de violencia. Sí, sé que es diferente. Y eso podría ocasionar, en principio, la imposibilidad, que no siempre. Nosotros hemos conseguido custodias compartidas en juzgados de violencia, todo hay que decirlo, pero sí es verdad que la tendencia a dar la custodia a la denunciante es mayor, en general. Eso es lo que te pregunto, sobre todo. Sí, pero no es cuestión legislativa, es una cuestión de hábitos de los tribunales. ¿Se le exige menos requisitos para ejercer la custodia monoparental a las madres que a los padres? ¿Interpreto tu pregunta así? Sí, podría ser. Pues te digo que sí, que efectivamente. Normalmente los juzgados de familia tienen más facilidad para dar la custodia a las madres que para dar la custodia compartida. Esa es una realidad estadística
y real del día a día.